Bien, que ahora está sin sonido, no hay problema. Tamara, ¿no puedes hablar o es que no tenés sonido? Si vos golpeas, ¿se siente que hace así el lobito? No. Bueno, cualquier cosa, está el chat para que hagan preguntas si es necesario. Bueno, buenas tardes a todos, estudiantes de recursos naturales. Bienvenidos. Mi nombre es Gabriela, la otra profesora, Lara, que ya he estudiado con ella, no se puede conectar ahora, pero bueno, va a estar vamos a intercambiarnos las clases. Pero ahora la presentación de la materia la voy a hacer yo sola. Mi nombre es Gabriela Romero. Desde que se creó la carrera, yo estoy dando esta asignatura. Y, bueno, presento mis credenciales. Me he recibido de licenciada en aprovechamiento de recursos naturales renovables en la Universidad de La Pampa, en el año 2000. Y después de eso, empecé a trabajar en el gobierno de la provincia de San Luis, siempre en la parte de ambiente. Siempre en temas ambientales, en la parte de sistemización, ya fuera en la parte de áreas naturales protegidas. Ahora estoy en energías y cambio climático. Y bueno, puedo ir flotando de un lado a otro por el título. Y desde el 2007 soy profesora en la Universidad de La Punta. He estado en materias específicas de técnico en guardaparques y en gestión y fiscalización ambiental, también algunas materias de guía de turismo y ahora en esta tecnicatura. Bueno, estoy con la formación, con el trabajo y con la vocación para todos los temas de ambiente que manejo y que, bueno, espero prepararlos junto con Lara adecuadamente para que sean muy buenos profesionales cuando se reciban. Ustedes, después que ya terminó en el primer cuatrimestre, tienen modelos así, se han visto colegas desarrollándose como y han dicho, ay, quiero ser como tal persona? No, profe, en mi caso no. ¿Alguien En mi sí? caso tampoco. Bueno, vamos a preguntar si alguien sí, entonces. Bueno, eso es importante, porque tiene que ver todos cuando nos anotamos en la carrera, bueno, tenemos alguna idea por algún pariente, porque vimos algo, porque la vimos corta, porque nos gustó una materia, y dijimos, bueno, porque no tiene mate, o porque no tiene literatura. Entonces, es como que tenemos una idea que después se va perfilando mejor. Y no se olviden de que tienen que perfilarse. Entonces, el tema de los referentes, bueno, en las carreras virtuales por ahí cuesta un poco, porque bueno, uno no sale al recreo y se ve otras cosas, pero bueno, las tienen que buscar en la web, y también tienen que ver cuando haya por ahí eventos gratis, conferencias, por ahí hay muchas organizaciones que hacen seminarios de temas, y bueno, miren cómo se desempeñan, cómo se expresan los profesionales, y empiecen a buscar de lo que ven, o buscar para que les guste lo que ven, así tienen modelos. Y también, bueno, cuando hay eventos en el lugar donde residen, que puede tener que ver con ambiente en general, o con la industria, que por ahí es el otro tema que ustedes van a llevar adelante, con la parte de higiene y seguridad, traten de ir, vean cómo se desempeña un egresado, ya sea técnico, ya sea licenciado, ya sea ingeniero. Así tienen modelos de referencia. Así, antes de que se reciban, al menos una vez,
hayan visto a alguien y digan, yo quiero hablar como esa persona. Yo quiero llevar la ropa de trabajo que lleve esa persona. Yo quiero llevarme como esa persona, o como creo que es esa persona. Después van a ir ajustando. ¿Entienden a lo que apunto? Sí, Sí, profe. perfectamente. Bien, bárbaro. Y eso que les digo también sirve para más adelante en la carrera, cuando los finales se pongan cada vez más técnicos, cada vez más profesionales. Ahora empiezan con el entrenamiento. Bueno, tanto Lara como yo nos ocupamos muchísimo de que ejerciten y mejoren los que lo vienen flojos las formas de expresión. Que se puedan expresar correctamente en términos técnicos, pero aparte en redacción y todo eso, o sea, la parte de expresión escrita de nuestra lengua para los informes, porque es lo que van a usar ustedes muchas veces en sus comunicaciones. Entonces, tienen que hacerlo claramente, con ahorro de palabras, certero y veraz. Entonces, eso por ahí en las primeras unidades tal vez no lo sientan tanto, pero sí vamos a ir ajustando cada vez más esa parte. O sea, por ahí la gente escribe y como lee lo que escribe porque sabe que salió de su mente y lo que tiene en su mente, dice, bueno, sí, tengo que decir tal cosa, lo escribe y lo lee y dice, ya la dije. Ahora, a partir de ahora es lo que escriben, lo escriben como les parece, y después lo miran como si fueran otros. Y dicen, ¿quiere decir lo que debo decir? Y empieza la autocorrección a partir de ahí. Todos escribimos, pero la mayoría escribimos mal. Así que eso va a ser una parte de las cosas que vamos a practicar. Ahora les voy a presentar la materia tal como sale en el programa, pero vamos a conversar un poquito. Voy a abrir la solapa de presentación. Y, bueno, vamos a hablar. Bueno, tienen el programa. Léanlo. Léanlo porque se van a dar una idea de lo que es la materia y se van a dar una idea de los objetivos que tiene la materia y van a relacionar con los contenidos que tiene la materia, a ver si están inspirados bien en ese objetivo y tal vez también para que ustedes se vayan autopreguntando si están acercándose. Nos vamos a manejar con, son 6 unidades que tiene la materia. A ver si me estoy confundiendo. En cada unidad tiene contenidos teóricos, que son los escritos que hemos preparado, que son los obligatorios. O sea, bueno, la parte roja es lo que es obligatorio, y lo que no es tan obligatorio son materiales extras que nosotros les damos por si tienen más interés en el tema, que se puedan dirigir a esas lecturas. Porque a veces nosotros preparamos como un combo básico de cosas con las que queremos presentar conceptos, relaciones, pero puede pasar que, bueno, que haya personas que se interesen en particular por algún temita, y bueno, siempre va a haber una apoyatura extra. Y también les digo que en cualquiera de las unidades, si están con algún tema y quieren leer más y no hay, nos piden. Nos piden porque, bueno, Lara también es una persona especializada en la parte de recursos naturales, o sea que tenemos espalda para responderles. Las unidades tienen contenido teórico, actividades, foros en general y encuestas algunas veces. Y autoevaluaciones todas las unidades.
El contenido que dice obligatorio como teórico. Las actividades. La autoevaluación son obligatorias. Y los foros, cuando digamos que son obligatorios, son obligatorios. Las encuestas o algunos formularios que a veces vamos a presentar, de hecho en la unidad que empieza ahora tiene una encuestita que va a estar habilitada en cierta fecha y es obligatorio que la completen. Nosotros les vamos a avisar, o sea, siempre va a estar la palabra opcional o obligatorio. Con obligatorio se supone que van a acceder a la mínima que se necesita. Y con opcional van a agrandar su enfoque. Entonces, en cada unidad están esos puntos. Bueno, usamos videos, por ahí les dejamos videos, por ahí les dejamos link también. Y todo lo que pretendemos, como no hay espacio para estar escribiendo hojas y hojas, explicando como si uno estuviera hablando, los contenidos son bastante como cortos, las relaciones las tienen que establecer ustedes. Generalmente siempre dejamos como un ejemplo relacionando, pero es eso que nosotros presentamos en el escrito, es la forma en que tienen que ustedes abordar todo lo que lean y todo lo que vean. En algunas asignaturas hay hasta 6 videos para ver. Y pareciera que hablan de lo mismo. Pero no, en realidad hablan del mismo tema, pero algún video tiene un enfoque, otro tiene otro y utiliza o describe otros procesos. Entonces, estén muy atentos, o sea, expriman el cerebro para establecer relaciones entre los contenidos teóricos que se van dando y lo que va pasando. ¿Hay dudas? Nos preguntan. Ya vamos a hablar del tema de las preguntas. La materia tiene 2 parciales, 2 exámenes parciales, uno a mitad de la cursada y el otro al final de la cursada. Los parciales se presentan con instancia parcial y si salen mal tienen la posibilidad de un recuperatorio. En uno de los 2 lo tienen que aprobar. Bueno, si aprueban el parcial no hacen un recuperatorio, por supuesto. Las actividades siempre les describimos que tienen que enviarlas por la sección de actividades. ¿Qué pasa? Más de una vez alguien no llegó o tuvo problemas de conectividad y se le pasó el momento en que está habilitada la posibilidad de envío. Bueno, en esos casos, que tienen que ser excepciones, envían la actividad que se les ha pedido y con plazo de presentación, la envían por la sección de mail. Lo adjuntan y lo envían. Entonces, bueno, se aseguran que nos llegue. Los parciales van a tener no una semana entera, pero vamos a tratar de que agarren un fin de semana, tanto el parcial como el recuperatorio, bueno, porque hay muchísima gente que trabaja y es el fin de semana el momento que está tranquilo para poder hacer los parciales. Y con el tema de comunicación con nosotros, tienen los foros, cuando están abiertos los foros, es para usar. También tienen la posibilidad de enviar por mail. Y la posibilidad más inmediata son estos encuentros, en que pueden parar, bueno, vieron que acá hay una manito debajo de su pantalla, en el medio, y un icono con una manito, bueno, eso es levantar la mano para pedir la palabra. Entonces, bueno, pueden preguntar en el mismo Meet. Y también puede pasar que, eso no les dije, los Meets es una vez por semana. Puede pasar alguna semana corta, de 3 días hábiles, bueno, que no lo hagamos. Pero vamos a fijar un día, vamos a tratar de cumplir más o menos ese día para que se organicen, pero igual siempre les vamos a estar avisando por lo menos un día antes de cuándo es el Meet. Y la hora y el link para conectarse. Los Meets no son obligatorios. No es condición. Son opcionales y nosotros siempre grabamos el encuentro y después lo subimos a la plataforma para quien quiera verlo después, o ya sea porque se acordó de que dijimos algo interesante y que querían entenderlo mejor, o
porque directamente no asistieron y quieren saber de qué se habló. Bueno, lo van a tener a disposición a eso siempre. Y también puede pasar que ustedes quieran que hablemos de un tema en particular, de algún párrafo de la unidad, o que desarrollemos un tema en particular. Bueno, también eso nos lo piden por mail, y nos piden, profes, en el próximo Meet, ¿podría hablar de, o dar ejemplos de el extractivismo, que no me quedó claro? Bueno, listo, se hace. Tenemos tiempo también para preparar un poco, para ver si hay preguntas. Porque también, desde, bueno, no quiero que leer, quiero que me explique, que los profes me expliquen tal parte de la unidad, o que me den más ejemplos de tal cosa, o me quedó pendiente, vi tal video que era opcional, pero lo vi, y me gustaría que lo relacionen con tal subunidad de la unidad. Bueno, o le den una noticia en algún lado, en algún medio, y bueno, quieren que les ampliemos o que les expliquemos algo, bueno, entonces nos lo piden. De todos modos, ustedes, con esta modalidad que tienen de cursada, que es virtual, vía web, tienen el mundo a un clic. Entonces, es recomendable, en tanto tengan tiempo, que practiquen, antes de preguntar al profe, que practiquen la búsqueda en la web, porque en realidad ahí lo que van a estar haciendo es entrenando la capacidad de búsqueda. Porque después, cuando se reciban, no va a haber profe a quien preguntar. Entonces, esa es otra de las cosas que también vamos a ir desarrollando en la materia, y que los profes vamos a evaluar, es cuán eficaces son en la búsqueda de información. Son aptitudes que van a tener que desarrollar. Bueno, les dije de los parciales, les dije de las unidades, les dije de las actividades obligatorias. ¿Tienen alguna pregunta al respecto? Profe, tengo una consulta. ¿Los foros son obligatorios o no? Algunos. Y aparte, ya te hablo, Paola. Los foros, por ejemplo, de presentación, y sí, queremos saber quiénes son, y aparte, en el foro de presentación realmente se dice dónde es cada uno. En este caso, bueno, no, porque fue más amplio, porque eran un montón. Nosotros decimos cuando es obligatorio un foro. Y les digo de ahora en más, los foros de presentación en las asignaturas son obligatorios, en el sentido fáctico, que es, si recién nos vamos a ver la cara, el foro es para que nos conozcamos entre todos. Y en este caso son un montón, y bueno, hay un porcentaje de deserción, lamentablemente, más cuando se inscriben muchos, pero en poco tiempo de cursada ya se tienen que estar identificando quién es de quién anda más o menos bien, y qué sé yo, porque también vamos a hacer trabajos grupales. Paola, te escucho. Sí, profe, aquí estoy. Mi consulta era con respecto a las autoevaluaciones que vamos a tener con cada una de las unidades. No sé si lo dijo, yo no lo escuché, si tienen que sí o sí estar aprobadas, o es como para nosotros ejercitar nuestro conocimiento. ¿Cuál sería el fin? No, son las dos cosas. Son obligatorias, deben ser aprobadas, pero la parte de autoevaluación funciona en sentido que las pueden hacer muchas veces. O sea, vos... Bien, o sea que si a la primera, digamos, no nos sale bien, podemos volver a hacerla y así hasta... Bien. Hasta 5 veces, 6. Sí, así entiendo. Sí. Porque veo que ya tenemos una habilitada para hacer, y ustedes nos sugirieron de que antes de hacerla, que elaboremos el trabajo práctico.
Ah, sí, porque la autoevaluación creo que la dejamos extendida un poco más, me parece. Pero de todos modos, el Claro. sentido es justamente que ustedes utilicen ese recurso que, bueno, y les digo, a los profes, hacer la autoevaluación nos lleva muchísimo tiempo por el sistema que tiene. O sea, bueno, porque elegimos que la autoevaluación sea así. ¿Puede ser que la autoevaluación cierre ahora el 22? No, a ver, Eso es lo que veo yo acá bueno, lo vamos a cambiar. Ya me fijo, si es autoevaluación, lo vamos a cambiar con la fecha de entrega del TP1 un poco más. El tema es que igual, tanto para el trabajo práctico como para la autoevaluación, o sea, todo lo que les hacemos hacer, salvo que esté puesto al principio, requiere que ustedes hayan entendido y estudiado y relacionado la teoría o los elementos que les hayamos dado para que, bueno, para que se formen el juicio. Entonces, porque, qué sé yo, si yo les preguntara ahora mismo, yo supongo que la mayoría que están acá ya han leído la teoría, si yo les hubiera preguntado lo mismo el primer día, y les pregunto ahora, levanten la vista, miren por la ventana o miren en 180 grados donde están y identifiquen qué elementos tienen la vista que provienen de recursos naturales. Esa pregunta hace en el día 1 de cursada no tenía como respuesta el contenido que puede tener ahora. Por eso el tema de los tiempos. Bueno, y la autoevaluación, al poder hacerla varias veces, es, bueno, la tienen que aprobar, eso seguro. Pero bueno, si después de estudiarla hacen la primera vez, fallan, o sea, no llegan a ese porcentaje, es la alerta, es bueno, ¿dónde fallé? ¿Qué tengo? O sea, más que dónde fallé para copiar y poner la opción que no puse la vez pasada, es, bueno, pongo a estudiar de nuevo, repaso de nuevo y la hago de nuevo con más conocimiento. Hay una cuestión con las autoevaluaciones y la decimos con total libertad. Casi que no hay forma de no aprobarla. Aparte porque tiene un componente de azar que, bueno, que también, o sea, por ahí yo sé de que hay gente a veces que hizo la primera, la aprobó, y bueno, después la hizo de nuevo y la desaprobó. Entonces eso que te da la pauta de que no tuvo claro los conceptos. Entonces, estudien y hagan la autoevaluación. Y una recomendación también es, no pasen de unidad, o sea, no dejen plazos sin hacer las tareas. Y todas las autoevaluaciones las tienen que hacer, las tienen que aprobar en el momento que corresponde. Les digo esto porque también tenemos un changüí para darles oportunidades, que bueno, puede pasar por circunstancias personales, por circunstancias de medios, de conectividad, ¿no? Que se hayan quedado, o bueno, porque realmente les cueste algo, que se hayan quedado con alguna tarea sin aprobar, qué sé yo, el trabajo práctico uno, lo presentaron una vez, se lo mandamos de vuelta para que lo corrigieran, o sea, porque nosotros cuando ustedes mandan, eso también, esto es de explicación de la materia. Las actividades que nosotros pedimos que nos remitan, ustedes las completan, nosotros las corregimos y hacemos una devolución. Y la devolución te va a decir aprobado o no aprobado. El no aprobado, sobre todo en este primer tiempo, es hacer de nuevo. No nos vamos a bochar y decir, bueno, ya está, fuiste. Es no, vuelve, rehacer, fíjate, a veces marcamos, resaltamos alguna consigna, fíjate acá.
rehace y tenés un plazo para presentar. Y los plazos se respetan, porque estamos todos involucrados en el mismo proceso. Entonces, si ya estamos en el trabajo práctico número 3 y tenemos muchísimo para corregir del 3, y aparece el rezagado con el 1, y bueno, den por hecho que vamos a seguir con el 3 y después vamos a ver ese 1. Así que traten de llevar al día las cosas. Y si se les pasa el plazo, bueno, nos mandan por email si es un trabajo práctico, al día siguiente, una cosa así, pero no dejen cosas pendientes. Porque eso de pendiente significa caída de calidad, mayor esfuerzo en realidad para todos. Tanto para ustedes, los que van bien, tanto para los que van atrasados, como para los profes. Tengan en cuenta eso. Cuestiones personales, siempre vamos a atender, en tanto sean atendibles. Y nosotros tenemos, o sea, el sistema tiene un seguimiento. Entonces, bueno, cuando nosotros queremos ver, vamos a una base de datos y aparecen todos y cada uno con el avance de actividades. Y por ahí, bueno, nos ha pasado por ahí que vemos, sí, tal persona, mira, tiene 8, 9, 750 en los trabajos prácticos, tiene todas las autoevaluaciones aprobadas bien, aprobó el primer parcial, presentó el TP4 y desapareció. Nos sale ahí mirando. Entonces, bueno, seguramente que si anduvo bien, le vamos a mandar un mail preguntándole qué está pasando. No, lo que pasa es que, bueno, me enfermé, me dio COVID, ha sido así, no pude. Bueno, no, avisa antes. Vas a tener tu oportunidad, más si has andado bien. Venían los ponchazos, y tenemos que pagar las rotativas para alguien que viene atrasado, lo que siempre mandó a destiempo las actividades, que encima las mandó a destiempo, hay que hacer y rehacer una vez, porque no entiende, porque le cuesta, y bueno, después viene todo así rasguñando a pedir oportunidades, y bueno, se complica un poco nuestra disponibilidad. ¿Entendieron esa parte? Sí, profe. Bueno, Natalia, que estuvo desde temprano en el MIP, quería saber cuál es el enfoque de la materia. Y ahora vamos a ver, voy a presentar pantalla del programa. Bueno, el plan de trabajo es más o menos, yo se los he contado con mucho detalle, pero en realidad está escrito como es. Lo que es obligatorio se hace. Y es una modalidad de cursada. En el plan de trabajo, ahí viene, esto de la obligatoriedad, que por ahí no quiero que se sorprendan con esto. El plan de trabajo es una hoja de ruta que tienen todas las materias, donde está el contenido de la materia, no desarrollado, pero sí presentado por semana, los temas y actividades. Entonces, semana 1 y 2, por ejemplo, tenemos unidad 1, dice que la bibliografía que vamos a usar es el documento elaborado por las profes. ¿Qué pasa? También puede pasar que en ese documento les mandemos a que lean un párrafo o vean un video que no está en el documento, sino que está aparte. O sea, la unidad se lee con el documento elaborado por las profes, en principio. Y ahí tienen todas las indicaciones, incluso los links de video con el video. Después tiene otro sector que es las actividades, después tiene la parte de autoevaluación que han visto, cuando hacemos una encuesta está la encuesta, con el foro está el foro. Pero la teoría arranca con eso. Tenemos en el plan de trabajo una definición sintética de los contenidos que se ven en esa unidad y las actividades. Y en las actividades, bueno, digo hipotéticamente, tenemos el TP1 que dice investigación, presentación con análisis.
Bueno, puede ser que el TP1 tenga, cuando dice investigación y presentación con análisis, en realidad arranque con una encuesta, después un pedido de mirar tal video, y responder preguntas sobre el video, y después, no sé, bueno, no es tan exagerado, no se asusten. Pero me refiero que en las actividades no está desglosado. A veces alguna actividad puede tener dos instancias. ¿Me entendieron? Y bueno, están puestas las fechas de apertura de las actividades. Nosotros, bueno, y también la devolución nuestra. También a veces tiene que ver cuando viene todo muy atrasado, o que a veces nos pasa que hay temas que se ponen complicados, o sea, que cuesta entender, entonces todo viene con retraso. Bueno, nosotros también nos retrasamos. Pero en definitiva lo llevamos bastante al día. Las evaluaciones también, a veces nos han pedido algo, no, por favor, pásela un poco más, o denos 2 días más. Bueno, también hacemos eso. Igual, la hoja de ruta está planteada, y desde la universidad nos piden, y nosotros tratamos de hacerlo al pie de la letra, de respetar los plazos. Porque llega el día final de cursada, y el día final de cursada tiene que estar todo listo. El que regularizó, el que no regularizó, y se acaba. El plan de trabajo les va a servir también para ir viendo cómo está planteada cada unidad en cuanto a actividades. Y ahora vamos a ver los contenidos de las unidades para hablar de lo que me preguntaba Natalia. Ya les comparto. Ahí se ve. No, es otra cosa. No, sí. Perdón, chicos. Bueno, nosotros en esta materia vamos a hablar sobre los recursos naturales. Y ya vieron ustedes las definiciones que hablan de que los recursos naturales son componentes de la naturaleza que se han creado sin intervención de la mano del hombre, y que el hombre aprovecha directamente. O sea, la mesa donde está apoyada mi computadora es de madera. La mesa no es un recurso natural, pero está hecha con un recurso natural que es la madera proveniente de bosques, en este caso implantados, porque es de pino, y medio que no le vamos a dar énfasis a lo cultivado. ¿Por qué? Por la propia definición de recursos naturales. La más estricta, que es la que dice, bueno, es lo que la naturaleza genera y que el hombre, la humanidad, aprovecha para, ya sea como bienes, estos, o como servicios. Porque tenemos, por un lado, es muy fácil identificar que el recurso bosque, monte, natural, silvestre, el bosque quebracho, que ahí empiezan a ver, ni bien salen, qué sé yo, por el lado de la punta. Ese recurso bosque, en realidad, da un montón de bienes y de servicios. El recurso natural es el bosque, y te da
te da, no, produce. Decimos nos da porque nosotros vamos y lo buscamos y lo aprovechamos. Obtenemos, o se obtiene del recurso bosque, madera. Se obtiene algunas cosas asociadas como plantas aromáticas, medicinales que crecen en ese sistema bosque. Pero también obtenemos sombra. También obtenemos, está dado, tiene que ver con cómo es ese sistema natural que lo produce, y que lo produce porque sí, nosotros lo aprovechamos. Entonces, por eso por ahí se mezcla esto del obtenemos, buscamos. El recurso natural está, existe en la naturaleza en su manera de manifestarse, de crecer, de estar en sus ciclos, de establecer sus relaciones, pero como nosotros aprovechamos ese componente parcial o totalmente, decimos, son recursos. Y por eso en el texto, primero, damos una definición de lo que es recursos. Y después vamos a lo que es recursos naturales. Bueno, entonces, el bosque, decía, bueno, nos da sombra, da sombra. Pero eso no se toca. Sí, pero sin embargo, sombra significa resguardo para humanos, por ejemplo, pero también es condiciones de temperatura o condiciones de insolación que hacen que pueda prosperar otra forma de vida debajo de esa sombra y no fuera de la sombra. ¿Me están siguiendo? Sí, profe. Bien. Entonces, lo más visible es la madera, pero después tenemos como recursos intangibles. El bosque, siguiendo con nuestro ejemplo, también es, desde el punto de vista de los recursos, es un sumidero de carbono. El carbono es bendito, que está en forma de dióxido y que sirve también como para medir los gases de efecto invernadero. Ese carbono que está en una capa de la atmósfera y que ahora está afectando el clima del planeta, porque hay mucho, y hay mucho porque fue removido de sus sumideros y fue a la atmósfera. Y a la atmósfera, bueno, hizo su ciclo y resulta que tenemos una capa de efecto invernadero mucho más densa que hace milenios, y por eso está pasando algo que llamamos cambio climático, pero que es la consecuencia de una serie de procesos que inician con este aumento de densidad en la capa de efecto invernadero. Y ese aumento de densidad viene por cosas que hemos hecho acá en la Tierra, en la manera que tiene la humanidad de intervenir sobre los recursos. Bueno, eso de sumidero de carbono es por un lado tangible, por otro lado intangible. Tangible en el sentido que el carbono es el que está capturado en la fotosíntesis, empieza a constituir parte de la estructura del árbol. O sea, es visible en el sentido porque es un árbol así, definido y joven, pensemos que no es una especie, a otro que es 3 veces más grueso, y bueno, este tiene acumulado, ha guardado más carbono. No hay forma de, o sea, es sencilla la forma. Pero después, bueno, eso de sumidero es medible, también tiene un componente más intangible, que tiene que ver con un saneamiento del ambiente. Bueno, pará, si esto nos está haciendo tanto mal, el carbono está como dióxido en la atmósfera, y si lo están dióxido de otros componentes. Si el carbono captura los árboles, la parte visible es lo que puedo medir, pesar, pero aparte tiene un componente de, bueno, está haciendo bien al aire que respiramos. En esa cuestión del aire también tiene una función importantísima, que el de emiten oxígeno.
lo necesitamos, lo producen los árboles, en realidad todas las plantas, todo lo que hace fotosíntesis. Entonces, bueno, ahí ya tenemos, entonces yo les planteé el bosque como fuente de recursos naturales de varias categorías. Entonces, yo di el ejemplo del bosque, pero en realidad en la materia, porque bueno, bosques, árboles es como más palpable para ustedes ahora, pero van a terminar la asignatura entendiendo perfectamente esto de los servicios ambientales como parte de recursos. Una buena calidad del aire, atemperan, bueno, los bosques atemperan la diferencia de temperaturas, brindan humedad en el entorno, igual los cuerpos de agua también. Entonces, nosotros vamos a arrancar con la materia. Bueno, ¿y por qué hablamos de recursos naturales? Bueno, porque resulta que en estos tiempos la calidad ambiental del planeta está erosionada, deteriorada, muy alterada, y negativamente, por la forma de extracción y de uso de los recursos naturales que ha hecho la humanidad, que al contar cada vez con más medios tecnológicos, extrae cada vez más. Y en algunos casos, para el tema de los no renovables, punto, los extrae y ya no están más. Y para los renovables, extrae a tasas mucho más altas que la capacidad de regeneración de esos recursos. Entonces voy y me talo una hectárea bien tupida de quebracho blanco cuando vamos a la punta, y por más de 50 años no voy a tener bosque de quebracho. A lo sumo, y si se dan las condiciones, que ahí también vamos a ver las interacciones, voy a tener unos plantines así medio raros, chiquitos, pero bosque ya no voy a tener más. Bueno, entonces esa modalidad de extracción ha agotado, y encima de que se extrae mucho, que se extrae mal, porque yo también puedo sacar la misma cantidad. La raza, no, olvídense, pero puedo sacar una cuota de algo que me interesa del bosque, por ejemplo la madera, o no sé, puedo hasta hacer una recolección de aromáticas, o de aromáticas. El ají de la mala palabra, hay una versión silvestre que crece justamente en el monte y bajo los árboles. Bueno, yo puedo ir a traer eso como recurso, pero bueno, lo sustentable es dejar una cantidad de plantas en condiciones que, bueno, que dentro de 2 años o 1 año yo puedo, siguen estando, se regeneren. Bueno, no solamente la tasa de extracción, no solamente los modos de extracción técnica sería, y no solamente lo que se extrae, sino que encima que se extrae mucho y mal, somos tantos en el mundo que estamos generando tantos residuos visibles e invisibles, y para extraer estamos interviniendo tanto en el terreno, en el territorio y en el ecosistema, que estamos tocando todos los componentes. Y estamos tornando muchos sitios inhabitables. Y no solamente inhabitables para nosotros, sino para otras especies. Un uso de la tierra, por ejemplo, si yo estoy viendo con el bosquecito de quebracho, sacamos a tal raza un montón de hectáreas porque vamos a hacer cultivo de soja, o de girasol, o de maíz, solamente eso, en algún momento vamos a dejar de hacer ese cultivo y el suelo va a quedar desnudo. Y lo más probable es que con los vientos, las lluvias, las especies exóticas, potenciales incendios, esas hectáreas
pasen un umbral de deterioro que no puedan recuperarse y mejorar o volver al ciclo de generar vegetación y empiecen a desertificarse. Entonces, cuando dejamos de cultivar, nos quedó el suelo desnudo, no hicimos ninguna cosa buena más, y vinieron vientos, llovió, y se llevó todo el suelo fértil. Y se llevó tanto que ya no le quedó capacidad de regenerarse. Y ese lugar es inhabitable para todos. O sea, ya no pensemos en nosotros. Pensemos en inhabitable para otras especies que puedan encima ayudar a que eso empiece su ciclo de regeneración biológico y en tiempos ecológicos. Bueno, entonces lo estamos haciendo en todos los ambientes, los residuos de toda clase en el mar están creando problemas de verdad. Uno mira el mar y a simple vista pareciera que es el mismo de siempre, pero en realidad cambiaron las condiciones físico-químicas. Y por ahí pueden cambiar en un lugarcito, pero bueno, en el mar hay corrientes. Es lo mismo con el aire, es un fluido. O sea, yo saco los contaminantes acá, si esta es una fábrica, estoy tirando ácido sulfúrico como parte de su producto de un proceso productivo, y esta fábrica, la de al lado, y sacas una alta concentración, y no depuras de ninguna manera, sino todo sale por chimenea, no, si total se lo lleva el aire. Bueno, se lo lleva a algún lado. Y cuando la naturaleza pasa a umbrales de equilibrio, de condiciones, empiezan los problemas. Y a veces empiezan para una especie nada más. Y una especie de morondanga. ¿Qué me importa a mí que se acaben las vizcachas? Y encima el poblador, el dueño del campo, le molesta. Y encima come. Y no dan nada, porque bueno, no se comparan con una vaca. Y resulta que, bueno, las vizcachas se empiezan a ralear, y ya no hay más colonias. Y bueno, la cuestión es que después, como no hay vizcachas, las cuevas no están mantenidas, entonces fueron tomadas por muchas más bodas de las vizcacheras que tenían antes. Entonces las maras que iban ahí siempre, que también usaban las bocas de las cuevas, fueron diezmadas por las bodas vizcacheras, porque lo que era una colonia de vizcachas con un montón de especies en armonía, en equilibrio, no equilibrio, siempre vamos a hablar de equilibrio dinámico en naturaleza. Y de última, usamos la palabra equilibrio porque es entendible, pero casi que es anatema. Casi que, no, en naturaleza no hablamos de equilibrio, porque no está equilibrada, porque está relacionada. Interrelacionada. Entonces, bueno, esa desapareció la colonia del Vizcacherán, el de al lado, y no pareciera que pasa nada, pero en realidad empieza a pasar con todas las otras especies asociadas a ese ambiente colonizado por vizcachas que le brinda hábitat de desarrollo a todas aquellas. Eso es lo que pasa, les doy el ejemplo de las vizcachas, seguimos en el monte, pero en realidad está pasando en todo nivel. Y bueno, para nosotros no lo detectamos, pero tenemos que aprender a detectar algunas cosas. Y sobre todo, tienen que aprender a detectar esas actividades en las que ustedes van a trabajar como representantes técnicos y van a tener que entender por qué está la ley que dice que tiene que haber, por ejemplo, depurador, algún dispositivo que depure el aire antes de que pase a chimenea, si ese aire de un proceso productivo tiene ácido sulfúrico o tiene metano. Van a tener que empezar a aprender por qué se necesita y se está intentando erradicar basurales, y por qué en vez de basurales hay plantas de tratamiento de residuos. Bueno, las razones las vamos a empezar a ver en esta asignatura cuando hablemos de la naturaleza prestadora de bienes y servicios, o sea, los recursos, en sus condiciones adecuadas. Eso vamos a ver en esta asignatura. Entonces, vamos a ver primero las definiciones de recursos naturales, vamos a ver el suelo, lo vamos a ver como recurso, pero primero vamos a tener que saber cómo es un suelo
cuáles son los componentes del suelo, cómo es en un estado adecuado, natural, y cómo después va siendo modificado por determinadas prácticas. Y también vamos a ver, de pasadita, pero bueno, también nociones cuáles pueden ser las buenas prácticas, por ejemplo, respecto del suelo. Con el agua también. Y para empezar a hablar, o sea, sí, el problema es la disponibilidad. O sea, hablamos de estas cosas porque se nos han tornado un problema, pero antes que nada, tenemos que ver el rol que cumplen en el planeta y en los ecosistemas. Nosotros vemos el agua como recurso porque es el agua que tomamos, el agua que usamos para riego, el agua que usamos para lavar, el agua que se usa en procesos industriales, el agua que da humedad a la atmósfera, el agua que da vida a otras especies. Es un recurso. Bueno, vamos a ver cuál es la buena agua, o sea, cuáles son en los sistemas, cómo es el ciclo del agua, para que después entendamos cuando empieza a ser alterado. Después con el aire también nos pasa lo mismo, solo que el aire, bueno, se complica porque ya vamos a meterle algunos componentes de industrias. El aire, porque pasa que el tema de aire es clave para el enfoque que ahora el ambiente es inevitable, que es el cambio climático. Después vamos a tener una unidad, bueno, que en particular a Lara y a mí nos encanta, que es la flora y fauna silvestre como recursos. Claro, recursos, fauna, volvemos las vizcachas, vamos, cazamos, le sacamos la carne, el cuero no sirve porque no está de moda, porque no nos gusta, eventualmente ahora. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se cambian las interrelaciones con otros seres vivos cuando vamos y tocamos en uno? Y después vamos a cerrar con una unidad que es medio compleja para el estudiantado, pero bueno, tratamos de que hacerlo lo más entendido posible, que es cuando hablamos de servicios ambientales, que es cuando les hablaba de bosques, esto de la sombra, esto del hábitat para otras especies, esto que ya es intangible si no tenés un ojo técnico. ¿Alguna pregunta sobre la materia? Por el momento no, profe. ¿O no? Bueno, Eduardo, te escuchamos. Eduardo. Acá hay un chat que no leí. Buenas tardes, Jessica, no. Eduardo, Eduardo Luna. Eduardo. Hola. Hola, sí, ahí está. Sí, buenas tardes, profesor y demás compañeros. Una consulta. Con la nueva generación del nuevo parque eólico que se está proyectando para el departamento del Belgrano, ¿eso puede generar un aspecto ambiental? ¿Cuál es la? No te entendí la pregunta. Sí, Me o ubiqué. sea, El concepto del parque el nuevo eólico en torno. Hola, Sí, sí. ¿me escucha ahora, profesora? Sí, sí, te escuchamos. Yo te escucho bien. Eduardo, te escucho bien. ¿Me escucha? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. con el nuevo proyecto de la puesta en marcha un parque eólico en el departamento de Belgrano. Sí. Primeramente se debe generar un estudio de impacto ambiental al respecto, Sí. Corresponde ya por que, ley. perfecto. Pero
beneficiaría un poco lo que es al medio ambiente en algunas circunstancias como la eliminación de más de 300.000 toneladas de CO2 que se emiten en Ujú. la atmósfera. Sí, Pero un parque eólico, como en este caso, que sería primero en San Luis, beneficia por una parte y puede perjudicar otro por el tema de las vibraciones hacia el medio ambiente. sí, pero no entiendo la pregunta. No, no, no. O sea, tomo como relación, o sea, al nuevo parque industrial que se está, al parque eólico que se está por construir en el departamento del Grano. Sí, 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 sí. Y esto que vos decís, bueno, que has visto que se habla de que va a ser positivo en el sentido que se va a evitar emitir en la atmósfera una cifra X de dióxido de carbono si esa misma cantidad de energía que va a producir se produjera por medios, por otro tipo de centrales energéticas que son, por ejemplo, las térmicas, en que vos generás la electricidad a partir de una energía calórica que surge de la quema de combustible fósil. Esa es la comparación. Digo, por eso, cuando comparamos el eólico, cuando decimos que el eólico va a evitar que se emita tanto, es si lo comparamos con la otra forma de producir energía. ¿Entendieron? ¿Y entiendes? Sí, porque o sea, dentro de lo que era energía eléctrica a través de la parte térmica, porque no es nuclear, estaría generando una pérdida de un recurso que es fungible, en este caso, porque es de un solo uso. La quema de combustible, decís vos. Exacto. Sí, sí. Bueno, vamos a ver ahora, bueno, ya que planteé ese tema, yo ya me pongo en pensar, cuando hablamos de aire, el, el anteaño pasado en esta cursada, bueno, el trabajo práctico fue justamente de ver sistemas de generación de energía alternativas a la quema de combustibles fósiles. Pero ¿qué pasó? Porque en un práctico anterior les tiramos la opción de que, bueno, a ver, busquen un método de generación de energía y después lo retomaron en la parte de aire con una crítica comparativa. Vamos a ver ahora si es necesario, según como ven el grupo, si se puede hacer algo parecido. Porque el año pasado no, ni soñar con esa posibilidad de un análisis crítico de un sistema de generación de energía. Porque tenían que, primero, comprender el sistema que habían elegido, comprender el funcionamiento de la atmósfera y comprender el sistema nuevo, comparar. Pero bueno, vamos a poder hacer ese tipo de cosas y este tipo, bueno, por ejemplo, esto que vos decís de comentar una noticia que está ahora, es algo muy bueno porque son disparadores de temas. Y de paso ya, y antes de saludar y el final, les diría, estén atentos a las noticias y cuando lean algo o vean un video, miran, entienden, se hacen preguntas, registran qué medio es el que lo está publicando, la fecha y de qué se habla. Si se les salen preguntas bien y lo plantean acá para conversar, pero ya como bien procesadito, y es, me apareció una noticia en el diario La República el día tal que hablaba de tal cosa. Bueno,
y a plantear alguna pregunta enfocada en el tema. Mastiquen las cosas muy bien, exprímanse ustedes todas las posibilidades de análisis y después lo tiramos. Y es más, también ustedes pueden preparar, o sea, si vieron algo que realmente les interesó, leer, entender y como plantear como una pregunta para todo el mundo en este ámbito. Acá hablamos todos, en tanto queramos hablar todos. ¿Les parece? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ¿alguna pregunta más de Martín Luna? ¿Qué tal, profe? Buenas tardes. Bien, bien. ¿Qué tal? Le quería hacer una consulta con respecto a una pregunta que hay en el trabajo práctico. La parte donde pregunta qué es la externalidad, ¿puede ser? ¿Me puede Sí. hablar un poco de eso? Ajá, está en el texto. Ahora Sí. vamos a ver. Ahora vemos. Las clases van a ser de 1 hora, chicos. Así que cuando tengan preguntas, bueno, generalmente lo que hacemos es cuando empieza el práctico, es cuando se plantean las preguntas. A partir de ahora les digo, generalmente nosotros nos charlamos, nos saludamos entre yo, y es, bueno, ¿qué preguntas tienen? Lo vamos a hacer así por esta cuestión de los tiempos. Acá les voy a ver cómo está planteado el tema de externalidad. Externalidad, mientras lo voy encontrando en el texto para ver qué están leyendo, y les aviso que tiene que ver, eso de externalidad o internalidad de los costos, tiene que ver con cualquier proceso de producción a cualquier nivel, no solamente de recursos naturales. Y tiene que ver que hay costos, o sea, si yo quiero fabricar este mate, voy a tener costos de materias primas y costos de producción, de haber invertido en maquinarias para hacerlo, y costos de pagar sueldos, de pagar seguros, de pagar impuestos, de pagar lo que sea que el fisco necesite y diga que hay que pagar, dólares, impuestos sobre los dólares ahora que hay tanto lío. Pero aparte, el tema es la externalidad, e internalidad se refiere, bueno, de todos los costos que es producir este mate, es si los pago todos yo, o hay costos que los paga alguien afuera y que yo no los asumo. Por ejemplo, si está bien, el mate, todo bien, qué sé yo, pero resulta que la bombilla incorporada es de metal. Y en el sistema productivo y legal, por supuesto, de Argentina, la producción del metal con que he hecho la A está subsidiada. Entonces yo no pago todo el costo de los tantos gramos que lleva esa bombilla, sino que estoy pagando un 10% de lo que vale. Ese es el concepto en general, pero decime, ubicame en el texto, así lo leo, Martín, y veo qué leíste vos para que hagas la pregunta. Sí, profe. Está en la parte 4 de la unidad 1. 1.4 en el costo ambiental. Sí, ahí con respecto a lo que usted dice, un tema sería, por ejemplo, el tema del gas natural, que en algunos lados, bueno, en Argentina tiene el subsidio y no pagamos la totalidad nosotros. Tiene que ver eso con la externalidad e internalidad, pero después hay otras cosas, porque ahí seguimos hablando del costo del producto, o sea, estamos al mismo nivel que el ejemplo de la bombilla, que yo dije, los gramos de metal. O sea, hipotéticamente, 1 metro cúbico de gas natural cuesta 10. Al estar subsidiado, en realidad no lo pagas 10, sino que lo pagas 3. Pero seguimos hablando sobre la cosa. En esta materia, lo de la externalidad e internalidad tiene que ver con costos ambientales asociados que nadie quiere ver, que es cuánto se perdió
en la extracción del recurso y que nadie paga. Por ejemplo, ¿han escuchado hablar de fracking? No, profe, la verdad que no. No, profe. Bueno, No, profe. vamos a ver una materia, pues ya pueden ir buscando qué es el fracking. Es un método minero, está en el ámbito de la minería y es cuando ya los depósitos de fluidos o de gases, cuando ya no da más, cuando ya no se puede sacar mucho más, porque no hay vetas, porque no está bien juntito, lo usan para el petróleo, lo usan para el gas. Lo que se hace es hacer un tubo y hacer tubos más pequeños que van penetrando el yacimiento, pero que ese yacimiento tiene como el recurso que uno va a buscar, lo tiene medio disperso. Entonces, por esos tubos se inyecta algo que haga presión para que siga rompiendo ese sustrato donde está el recurso, ya sea petróleo, ya sea gas. O a veces, al poner los tubos estos, que también tienen como huequitos, directamente al cambiar la presión del medio donde están metidos esos tubos, yo puedo capturar, por ejemplo, el recurso gas. Bueno, pero ese método tiene una instancia, dice, bueno, ¿qué problema hay? Si simplemente estoy optimizando la manera en que yo accedo a tomar ese gas, que si bien es más fácil si lo tengo todo amontonado a presión en una cubeta y yo perforo y lo saco, bueno, genial. Pero resulta que no lo tengo así, está medio muy mezclado con los granos del suelo, entonces, bueno, tenemos este método que está resultando. En realidad para un montón de sustancias sirve. ¿Qué problema hay? Bueno, hay costos de esa tecnología que nadie paga. Porque, primero, hay que perforar. Y para estos sistemas, sobre todo cuando cuando vas a hacer hueco para que entre el tubo, se usa agua a presión. O sea, usas algunas brocas, pero también usas agua, la fuerza del agua, como elemento de presión y también para sacar la brosa de eso que has desgranado para hacer el hueco donde vayas a meter el tubo. Bueno, esa agua después vuelve a la superficie contaminada con lo que se encontró en su trabajo. Entonces ya tenés un uso con deterioro de la calidad del agua una vez que lo usaste. Esa agua puede volver al medio, pero seguramente va a tener una salinidad, por ejemplo, hasta puede tener sustancias peligrosas disueltas que antes no tenía, o sea que ya estamos hablando de agua contaminada. Hay un costo de esa agua contaminada. Hay una pérdida de agua buena a cambio de un agua contaminada. En términos de capital y de economía, es como que se echó a perder. Eso tiene un costo. Pero aparte, esa agua es recurso de vida para un montón de otros organismos. Entonces, bueno, está bien, vos la sacaste de tal laguito, la mandaste a los tubos, después la sacaste contaminada y la volviste a meter al laguito. Oh, ese lago cambió sus condiciones ambientales y ya no va a soportar, no va a sustentar la clase de vida que tenía. Imagínate si tuviera peces de valor nutritivo para las personas, o puede ser una especie de pez que es el único alimento o el más elegido por una especie de flamenco, tres que tenemos, en vías de extinción. Entonces se queda sin alimento y es una presión más ambiental para la extinción de este pobre flamenco. Entonces tenés una serie de costos en el ambiente que nadie asume.
y no lo asume el tipo que consume el gas. Entonces ese costo está externalizado. ¿Lo paga otro o no lo paga nadie? En realidad lo pagamos todos en una calidad de planeta. Y cuando se habla de internalizar los costos ambientales, es eso. Y el ejemplo para ver eso más claro es con los plásticos. ¿Por qué? Todo lo que consumimos de plástico, en Argentina por lo menos, no hay un producto de plástico, menos los de consumo masivo, o sea, los que usamos nosotros, que se paguen, que las empresas hayan internalizado los costos ambientales de ese residuo plástico en toneladas y con afectación del ambiente por milenios. ¿Quedó claro o me vas a preguntar más? No, profe, clarísimo, clarísimo. Con los ejemplos que dio y la explicación, y más lo que pueda yo leer acá de lo que tengo, me vendría bien. Bueno, cualquier cosa nos preguntan por mail. Total, hay tiempo todavía. No vamos a tener tiempo de un nuevo Meet, pero nos pueden preguntar por mail. Y otra cosa, con los Meets, ustedes recién se conocen todos, así como nosotros recién nos conocemos a ustedes. Una cosa, por ahí, en temas peleagudos, bueno, por ahí, a nosotros nos parece muy sencillo y a ustedes bien peleagudos. Si ustedes están en contacto, empiezan, también pueden usar el foro para charlar entre ustedes. Si quieren nos piden, profe, abra un foro para nosotros nada más. O sea, no dirigido que vamos a hablar de tal cosa, sino ábranos un foro. Obviamente que nosotros lo vemos, no hablen mal de nosotras, porque vamos a entrar a verlo, pero me refiero a que dicen todo, ¿para qué necesitamos conversar? Ahora, para conocernos, eso. Bueno, los foros pueden servir también para esos contactos, y si ven que hay más de uno, hay 3, 5, sí, no entendimos, yo no entendí, vos tampoco, pero si a vos te va bien, si vos no lo entendiste, menos yo que vengo con poco tiempo, bueno, pidámosle a los profes un Meet para este tema. Fuera del de la semana, porque quieren uno más, lo pidan. Pero ahí sí, se juntan varios. ¿Ok? Sí, profe. Perfecto, profe. Sí, profe. Bueno, nos vemos la semana que viene. Vayan terminando el trabajito, preséntenlo a tiempo y hagan la autoevaluación y hagan todo. Hagan su parte. Acuérdese, profe, de cambiar la fecha. Sí, la anoté acá, la autoevaluación. Igual, la autoevaluación se supone que cuando hicieron el trabajo práctico también están estudiando y ya pueden, más cerca de la fecha, pueden hacer el intento. Igual, es la recomendación. La recomendación del hacer primero todo lo demás, o sea, primero estudiar y después hacer las actividades, es porque algunos tecnócratas de las cursadas simplemente se tratan de sacar cosas de encima. Entonces, leyeron, se aburrieron, leyeron la unidad 1.1, se aburrieron, entonces, ya, se largan a ver si la pegan y aprueban la autoevaluación. Entonces, la pegaron, listo, tenemos el 7%, otra cosa, y no la usan como autoevaluación. Por eso el tema de la fecha. Pero igual, sí, lo cambio. Bueno, dejo de grabar primero y os saludo ya mismo y nos vamos. Hasta la próxima, chicos. Gracias por estar. No, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta la próxima, profe. Chao, profe.